Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro encuentro y ayer le ofrecía que podríamos platicar un poco de los antecedentes sobre los informes presidenciales. Y déjeme decirle que, bueno, pues estos datan de 1857 y surgieron porque, bueno, pues existe la necesidad y la obligación, responsabilidad inclusive bien marcada y enmarcada en nuestra Carta Magna, de que el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, informe del Estado que guarda la nación. Y bueno, pues a partir de esa fecha, ¿verdad? Es que se presentaron los informes y el 1 de septiembre se convirtió pues en el Día del Presidente. Ha habido cambios, muchos, en cuanto al protocolo, a las presentaciones, a las entregas, etc. Sin embargo, pues el gatopartismo está presente. Todo se mueve para seguir exactamente igual. Hay algunos cambios, le repito, pero de fondo para borrar esto que se llama el Día del Presidente, definitivamente no lo encontramos. Mire, por lo pronto no habrá transmisión por cadena nacional, ¿verdad? Será pues lanzado un mensaje por la mañana del próximo domingo desde el patio central de Palacio Nacional, a donde obviamente, bueno, pues hay invitados, ¿verdad? Por la tarde la señora Olga Sánchez Cordero es quien acudirá allá a la Cámara de Diputados a entregar los textos, el soporte ya escrito de lo que es el informe del Estado que guarda la nación en cada reino. Y bueno, pues ahora que se niega esta transmisión por cadena nacional, nos lleva a recordar que fue Lázaro Cárdenas precisamente quien inaugura estas transmisiones del informe presidencial por radio. Después viene Miguel Alemán, quien pues da principio a las que se llevarían a través de la televisión y que seguirían aquellos desfiles de autos descapotados con globos, confetis, cuando aún no se leía inclusive el informe ni se tenían los detalles de qué es lo que se había hecho y ya todo el mundo estaba aplaudiendo. Bueno, pues Fox, fíjese usted, él fue el último en presentarse al Congreso a rendir un informe. Y bueno, fue tal el abucheo que recibió que ya tuvo que llegar a Los Pinos y ya desde ahí empezar a lanzar sus mensajes con algunas llamadas de atención para los legisladores. Ahora, si hemos visto que les aplauden y luego vemos transmisiones de otras épocas, el que se lleva las palmas, ¿quién cree que es? O sea, aquel que dijo que iba a defender el peso como perro, el que lloró ahí como Magdalena. José López Portillo recibió más aplausos que ningún otro presidente. Obviamente, todos ellos surgidos de la Cámara, del recinto legislativo, de los legisladores, de tanto senadores como diputados, porque por esos tiempos, pues recordaremos que la clase empresarial estaba totalmente en contra de López Portillo y bueno, aquella pretendida preparación para que administráramos la riqueza, ni la riqueza llegó, ni nadie se preparó para recibir el golpazo que vino después. ¿Quiénes han abusado a la hora de los informes? Bueno, pues Porfirio Díaz, fíjese que él leyó 61, imagínense, ¿cuántos? Un abusador completito, Y el otro fue Abelardo L. Rodríguez, quien leyó durante 8 horas su informe. O sea, ese sí dijo, mi informe tiene que ser una jornada completa de trabajo, para que vean que a mí no me regalan nada. Y yo creo que fue el único día que se pusieron a trabajar diputados, senadores, y imagínense los ronquidos que deben haberse escuchado en ese recinto. A Calderón, pues lo vimos ahí en franca retirada, a la mitad del salón, ¿se acuerda usted? Ya no pudo llegar ni a leer, ni a entregar, ni a nada. Déjeme decirle que el recinto legislativo pues ha sido sustituido, fíjese usted, por el Auditorio Nacional, por Palacio Nacional, por Los Pinos, por el Museo de Antropología e Historia.
E inclusive en estas ceremonias oficiales, bueno, pues ya se dieron el lujo de imponer la banda presidencial desde un balcón. ¿Se acuerda usted que así lo hizo Jesús Murillo Caram con Enrique Peña Nieto? Bueno, déjeme decirle que seguramente vamos a escuchar aplausos de la clase empresarial porque, bueno, pues unos días antes le acaban de entregar a un grupo, ¿verdad?, que por cierto tiene muchas subcontrataciones, así que va de alguna manera a conciliar con otros grupos, pues toda la infraestructura, todas las obras de infraestructura que se hagan no solamente en este sexenio, sino más adelante. Entonces, bueno, pues ahí sí veremos que van a aplaudir a rabiar los empresarios, esos que fueron criticados por recibir tantos y tantos beneficios de los gobiernos anteriores, esos que no pagan los impuestos completos, a los que les devuelven el IVA. Bueno, pues esos que ahora tienen toda la infraestructura, ¿verdad?, a realizarse en la próxima década, bueno, pues esos van a aplaudir a no dudar. Igual sucederá, bueno, pues con los clérigos, con los evangélicos, y ya verá usted cuántos van a estar ahí de pie, manifestándole respeto, admiración, cariño a todo lo que el señor López Obrador tenga a bien informarle al pueblo de México el próximo domingo. La escenografía, usted sabe, seguramente ya le dijeron, que va a estar a cargo de Televisa, ahí de la gente, de quienes han trabajado siempre para esta televisora. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo pasan estos hechos el día de mañana, porque, bueno, hay otro dato. ¿Sabe usted en dónde toma notoriedad Porfirio Muñoz Ledo como un gran político? Justo cuando se enfrenta a Zedillo, porque fue el primer político que se enfrentó así abiertamente, y aún y cuando estuviera la televisión o lo que estuviera, se le enfrentó duro. Ahí sí fue duro y a la cabeza. También hubo quien se pusiera algunas máscaras de marrano, ¿se acuerda usted? Y bueno, han pasado así con todos. Y mire, le decía yo que esto del atopalismo, porque ya ve usted los comerciales que, bueno, no son comerciales, dicen que son spots. Bueno, pues, los comerciales, las grabaciones que ha hecho el señor López Obrador sobre su gestión, sobre algunas acciones emprendidas, me parece que se cae en lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, pues no quedará más que el grito de muera el día del presidente antes de expresar viva el día del presidente. Ojalá nos equivoquemos, pero mire usted, yo lo dudo. Y bueno, tenemos algunas otras comentarios surgidos, por ejemplo, de una entrevista que le hizo el Universal al titular de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Ahí, pues, Esteban Moctezuma de plano confesó que pese a una segunda reforma educativa, que por cierto todavía no vemos plasmada ni en el renglón educativo, en el de la enseñanza, en los libros de texto, en todo esto, sino que es, pues, si se tratara de series, pues la segunda temporada de la reforma laboral del magisterio, pues dice que no han logrado detener la venta de plazas. Oiga usted, entonces, ¿para qué tanto escándalo? Y dentro de poco vamos a darle una revisadita a esos libros, porque me parece que desde la portada algo anda y muy mal. Como tan mal está la situación en Veracruz, en Guerrero, ya lograron rebasar todos los hechos sangrientos que se registran en Chihuahua o en Tamaulipas. Lo último, lo del bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, creo que ya retrata de una manera suficientemente cruel el grado al que se ha llegado en la sociedad en general,
porque no se trata solamente de las bandas delincuenciales. Esas bandas delincuenciales también forman parte de nuestra sociedad. Esos niños a lo mejor fueron a la escuela con nuestros hijos también. Quienes hoy están prendiendo esta clase de fuegos, tal vez fueron compañeros de banca en la primaria o en la secundaria de nuestros hijos. No sabemos. Tal vez algunos hasta hubiesen sido nuestros vecinos. Hoy su acción fue sangrienta, dolorosa, pero lo que es inadmisible es que el gobernador y el fiscal se enfrenten entre sí, estén discutiendo por quién es el que no pone orden o el que no cumple con sus responsabilidades o el que... Y el señor López Obrador en medio, ¿verdad? Tal vez sin culpa alguna, pero medroso. La verdad es que su actitud hoy en la mañanera fue medrosa, porque pues volvió de nuevo, pese a que había prometido que ya no les iba a echar la culpa a los de antes, a señalar que lo que es un hecho es que hay un problema en Veracruz heredado por las autoridades anteriores, y no solo por las locales, también por las federales, porque en el Congreso se aprobaron reformas que llevaron a que estas instituciones fundamentales como las fiscalías, los representantes los nombrara el gobernador en turno y son inamovibles. Y no solo eso, están 10 años y a veces hasta más. Sí, así lo hicieron, así se nombró a las fiscalías. Él tuvo que presentar una terna que por alguna razón, y obviamente conocedores de la trayectoria del señor Gertz Manero, pues lo dábamos por un hecho que él llegaría ahí. Pero vuelven a ser las mismas frases de siempre. La fiscalía tiene que hacer una investigación a fondo, en este caso y en todos los casos. Hay que ver que no se archiven las denuncias, que a quienes se tienen que combatir, pues es a la delincuencia y a las conductas ilícitas. Y mientras tanto, hay ¿cuántos hogares de luto? ¿Cuántos? En algún momento algún titular del Ejecutivo se ha presentado a los funerales. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por el miedo. Imagínense que le estén diciendo a usted que, pues, que va para largo esto de la recuperación de la seguridad, porque pues es una cadena y hay que ir eslabón por eslabón. Mientras tanto usted llorando su cadáver. Oiga, eso sí, es de lamentarse. Porque bueno, pues que hayan encontrado ahí una camarita de esas chafines, piratonas, espiando en Palacio Nacional, eso dice López Obrador que no tiene la menor importancia, como diría aquel. Y bueno, pues alguna información, algunos datos debe tener, que ya afirma que el Poder Judicial pues muy pronto va a resolver los amparos que existen para impedir la construcción del aeropuerto allá en Santa Lucía. Y si tiene esos datos, bueno, pues también tiene otros datos y otros parámetros que desmienten la reducción de crecimiento que reportara el Banco de México hace pues unas horas, un día, un par de días, no, son horas. En fin, uno se pregunta, bueno, pues si tampoco el Banco de México satisface con sus observaciones, ¿quién sí? ¿Quién sí? Y bueno, obviamente, después de haber visto lo que sucedió en Chiapas y lo que ha sucedido en otros puntos de la República, en donde, fíjese usted, los migrantes exigen los papeles para salirse de México, ellos no se quieren quedar aquí. No, pues dicen, si ya venimos de muertos de hambre, ¿de dónde estamos? Para venir, o sea que de Guatemala a Guatepeor. Ellos quieren sus papeles para irse a Estados Unidos. Entréguenselos, que se los entreguen. Porque dice el señor López Obrador que sus protestas, lo dijo hoy en la mañana, no van a rendir ningún fruto. Pues debieran. Y el fruto sería abrir la puerta y dejarles que se vayan a Estados Unidos, que sea problema del pelirrojo, o anaranjado, o zanahorio, ¿verdad? A ver qué hace con ellos, pues denle un empujoncito nomás para que se queden del otro lado. Ahora,
pues también atendió en la mañanera de hoy el caso Odebrecht y dijo que hay investigaciones en curso, que se tienen que atender y que pues habrá que revisar investigaciones en contra de funcionarios públicos y que para eso, bueno, pues está la Secretaría de la Función Pública. Dice que pues las empresas, incluso esta, la brasileña Odebrecht, pues tenían contratos. Y pues en su momento esta fue una empresa que era tan famosa, que llegó a tener un consejo de administración que se hizo inclusive en Los Pinos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver si será el caso Odebrecht, si será el señor Socavón, de dónde va a surgir el señalamiento que sea clave para que puedan ser juzgados, pues un Luis Videgaray, por ejemplo, un Luis Miranda, el propio Peña Nieto, y se atreverá a ir más atrás. No lo sabemos, pero ya nos enteraremos el domingo de mucho más. Gracias, hasta mañana.